Gracias por este espacio. Soy el doctor Eduardo Luna Ramírez, soy ginecólogo, realicé un posgrado en laparoscopía y después múltiples posgrados en endometriosis, cirugía de endometriosis, ecografía de endometriosis y después hice varios posgrados en dolor pélvico crónico, que esa es la parte crucial pues, de tratar a una paciente con endo, ¿no? Hice dolor pélvico crónico en Colombia, después hice algunos posgrados en Estados Unidos. Pues básicamente me dedico al diagnóstico y tratamiento de pacientes con endometriosis y dolor pélvico crónico. Actualmente pues soy el director médico de Endoluna y pues nos pueden encontrar en redes sociales como Doctor Luna Ginecólogo, ¿no? En todos nuestros medios de Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Muchas gracias. ¿Cómo es que para usted fue iniciativa empezar a tratar el tema de la endometriosis dentro de su pues, amplia experiencia? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Por qué? Digo, realmente son pocos los especialistas a nivel mundial y sobre todo hablando en Latinoamérica y en México son muy contados y tú eres uno de los más reconocidos. ¿Qué fue lo que te motivó para poder apoyar en este tema de la endometriosis? Bueno, la endometriosis para mí al principio pues fue algo desconocido como cualquier otro ginecólogo porque dentro de mi pues especialidad de ginecología y obstetricia pues tuve muy poco conocimiento de esto, ¿no? O sea, cuando sales de ginecología y obstetricia sabes muy poco de qué es la enfermedad, cómo se trata y por supuesto muchísimo menos de operar la endometriosis. Cuando yo empiezo el posgrado de alta especialidad en laparoscopía, específicamente cirugía mínimamente invasiva en el Hospital Español, pues empiezo a ver que pues es un mundo mucho más grande, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico de la endometriosis. Y posteriormente, durante este año que estuve en el Alta, me voy a Estados Unidos al Congreso de AGL, de la Sociedad Americana de Laparoscopía, y pues encuentro al doctor Marcello Ceccaroni. Tomé uno de los cursos que él daba en cuanto a anatomía quirúrgica de la pelvis y pues ahí fue donde pues hice como match en esa parte de pues todo este conocimiento nuevo, esta anatomía desconocida, ¿no? Que era explicada de una forma sencilla que pudieras entender, ¿no? Y pues ahí fue donde empezó mi camino hacia el estudio de la endometriosis. Después, pues yo planifiqué irme a Italia en 2020 con Marcelo a tomar pues un curso, pero surgió pandemia, entonces pues se canceló todo. Y cuando todo esto lo pospuse para 2021, que pues ya estaban medio abiertos los espacios para movilidad, y pues llegando allá con él hicimos pues el entrenamiento en cadáver y pues ahí yo digo que Marcelo y yo hicimos clic con un café sin azúcar, ¿no? Y pues me dijo que me fuera para allá, que él me entrenaba, que pues eh, podía yo estar allá con él. Yo le pedí que fuera mi mentor, ¿no? Y él pues muy amablemente aceptó, ¿no? Y pues ahí fue donde empezó todo, ¿no? Empecé a hacer tratamiento quirúrgico de endometriosis. Yo ya tenía experiencia importante en cirugía laparoscópica, como te cuento, en el Alta. Yo trabajaba en aquel entonces en el Hospital Militar, donde hice pues toda mi curva de aprendizaje de laparoscopía, endometriosis, cirugía de urología, incluso con un buen amigo oncólogo operábamos cirugía de cáncer. Entonces, como ves, este camino pues ha sido largo, ¿no? Para poder encontrar pues las herramientas para que puedas hacer un buen tratamiento quirúrgico de endometriosis. Pero no solo se trata de hacer una buena cirugía, ¿no? O sea, siempre es importante pues valorar si en verdad la cirugía va a ser el mejor recurso para todas las pacientes. Y esto lo encontré pues tiempo después también con pues la parte de dolor, ¿no? En cuanto a la parte de diagnóstico, por supuesto que cuando yo me formé allá en Italia, que estuve con Carlota el segundo año, pues el diagnóstico yo veía que era solo con ultrasonido, no se ocupaba la resonancia magnética, ¿no? Y pues esto es otro de los pilares muy importantes, que es hacer un buen diagnóstico
de la enfermedad, cuando la paciente necesita tratamiento quirúrgico, hacer una buena cirugía, pero también ver todos los otros factores que implican la generación de dolor. Y pues en palabras de mi maestro, doctor Marcelo, pues la mejor cirugía es la que nunca se realiza y pues si se puede, nunca operar a la paciente, ¿no? O como nuestra filosofía de vida de la ICE School, hacer una sola cirugía, ¿no? Y esto solo se logra pues haciendo, como te decía, un buen diagnóstico y pues y una buena evaluación integral, ¿no? Como otras cosas como fisioterapia, pues valoración de problemas gastrointestinales, vasculares, etcétera, ¿no? Creo que aquí me llama la atención lo poco que se sabe cómo tiene que valorarse la endometriosis en el diagnóstico y que no solamente es entrar a buscar endometriosis, ¿no? Porque si muchas veces ya creemos que tenemos endometriosis y llegamos esperando que el médico solo encuentre endometriosis, creo que estamos muy lejos de poder atender por completo todo lo que nos causa el dolor, ¿no? Y bien lo comentas, cuando tú tienes que hacer el diagnóstico, ¿cuáles son tus procesos en tu clínica y por qué son tan importantes para ti y estos pasos del diagnóstico? Yo lo pregunto desde la parte en la que pues sé que tú no solo buscas endometriosis, sino buscas abarcar todo lo que conlleva la paciente y de ahí deriva esta pregunta. Sí, es que, mira, creo que muchas veces vemos desde un punto muy cerrado solo ver endometriosis, ¿no? Y pensamos que solo la endometriosis va a ser la causa de dolor de las pacientes. Y está muy bien descrito que solo el 9% de pacientes va a tener una sola causa de dolor. Esto significa que solo el 9% de pacientes va a tener solo endometriosis o que la endometriosis es la única causa de todos los males de la paciente. Entonces, por eso nosotros debemos de verlo desde una perspectiva del dolor pélvico crónico y es una perspectiva mucho más amplia, ¿no? En la cual, por supuesto, la endometriosis es una enfermedad importante, ¿no? Que tiene que darle, pues, un peso y hacer ciertos ajustes o tratamientos, pero también al mismo tiempo debemos de dar tratamiento a otras enfermedades. Y lo primero que debemos de hacer es pues, una anamnesis, una exploración física. Nosotros debemos de hacer pues un interrogatorio dirigido acerca de todas las enfermedades que nos pudieran estar generando dolor. Eso es lo más importante. Lo primero que se debe hacer en la consulta es una historia clínica muy amplia, ¿no? Con un cuestionario pues muy largo, ¿no? Por eso mis consultas son tan largas, ¿no? Las consultas de primera vez pues siempre preguntamos cosas que muchas veces pues no se preguntan en la consulta de ginecología y obstetricia, ¿no? O sea, preguntas relacionadas a urología, hábitos intestinales, ¿no? Algunos otros generadores de dolor, porque muchas veces la paciente te da toda la información que necesitas. La paciente te va contando, así te va relatando, oye, es que mira, yo siento esto, tengo una opresión en tal lado, que como no tenemos el entrenamiento en dolor, y solo vemos la parte ginecológica, pues lo escuchamos, pero tal vez no le tomamos la atención necesaria. Entonces, por eso nosotros en nuestro equipo hacemos una búsqueda intencionada de todas las patologías. Siempre dejamos un espacio para el relato libre de la paciente, que nos cuente todo su, pues, haber, porque son pacientes que muchas veces han visto ya muchos médicos, ya habían sido operadas 2, 3 o 4 veces, han visto otras especialidades que tampoco, pues, tienen como esta integración al modelo del dolor pélvico crónico y que han tenido pues tal vez algunas intervenciones médicas de pues algunos medicamentos o algunas terapias, etcétera, pero que son como muy puntuales o muy focales, o sea que no logran unir pues esta información, ¿no? Y ese es mi trabajo, justamente unir los puntos de todas las cosas que me va contando la paciente y que yo voy buscando intencionadamente en la consulta para poder llegar a diversos diagnósticos y que podamos hacer una intervención médica, ¿no? O quirúrgica en algunos casos. Entonces, en específico, ese es el primer paso, hacer una historia clínica detallada, escuchar a la paciente, validar los síntomas de la paciente, hacerle entender que nosotros estamos ahí para la paciente, ¿no? O sea, que nosotros creemos en su dolor, ¿vale? Y que ese dolor tiene una explicación más allá de una sola cosa. Número dos, hacemos una exploración física de los puntos gatillos dolorosos de la paciente, identificamos los músculos que tienen pues alteración, que están contracturados, ¿no? Se hace una exploración vaginal
no con un espejo, sino una exploración dirigida. También hacemos una exploración neurológica de algunos nervios de la pared abdominal, de la vulva, etcétera. Se hacen diferentes test durante esta exploración, que eso es lo que normalmente el ginecólogo no hace. El ginecólogo se centra en ponerle un espejo a la paciente, ver el cuello, ver si no tiene algún tema en el cervix. Pero normalmente en la consulta de dolor pélvico crónico nunca ponemos un espejo de primera vez. O sea, es algo que no está dentro de nuestro protocolo, porque pues si una paciente tiene síndrome miofascial pélvico, yo le pongo un espejo, lo único que voy a generar es dolor. La paciente no va a tolerar la exploración con un espejo, ¿no? Y pues el tercer paso es hacer una ecografía de mapeo de endometriosis. Como te contaba, yo me formé en ecografía de endometriosis en Italia y luego en Colombia. Hice un mentorship con el doctor José Dubán y el equipo de Algia, el doctor Juan Diego Villegas, el doctor Jorge Darío. En el cual buscamos ahora sí intencionadamente, pues, datos de endometriosis, ¿no? Buscamos, pues, por compartimientos, la vejiga, los uréteres, si está pegada a la vejiga, si está pegado el intestino, datos de adenomiosis, hacemos un escrutinio completo del útero, de los ovarios, ver si están con adherencias. Todo esto tiene un protocolo que se llama protocolo IDEA, ¿vale? Que es un protocolo en el cual está diseñado para ver marcadores de endometriosis y también vemos otras cosas, porque además de esto yo tengo formación en diferenciación de tumores de ovario, entonces muchas veces también en el ovario no solo hay endometrioma, sino también puede haber otras enfermedades, otras patologías como teratomas, ¿no? Quistes hemorrágicos, puede haber alteraciones en las trompas, hidrosalpinx, etcétera, que también tienen que ser evaluados. Una vez visto toda esta parte del ultrasonido, nosotros siempre complementamos pues nuestro diagnóstico con una resonancia magnética, ¿no? Porque muchas veces se pelea entre que si es mejor el ultrasonido o la resonancia magnética, ¿no? Y en algunos países, por ejemplo, te cuento en Italia, donde yo me formé, pues solo hacen ultrasonido, nunca piden resonancia magnética, ¿no? Nunca, nunca, porque son muy buenos haciendo ultrasonido. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos centros que solo hacen resonancia magnética y no hacen mapeo. Pero yo creo que son estudios complementarios, porque el ultrasonido puede ver muchas cosas mejor que la resonancia, por ejemplo, la movilidad de los ovarios, la movilidad de la vejiga, la movilidad del intestino, ¿no? Y la resonancia magnética puede ver mucho mejor otras cosas, o sea, endometriosis a distancia, ¿no? En diafragma, puede ver los huesos de la columna, puede ver una hernia de disco, puede ver, pues a lo mejor una tractografía, algunos nervios afectados, o sea, como ves, son estudios complementarios. Entonces, por eso nosotros tenemos una gran certeza diagnóstica porque yo hago la evaluación por ecografía y mando a la resonancia magnética, o sea, ya le digo, oye, yo veo un nódulo entalado a tal distancia, etcétera, y pues Jenny se centra pues en lo que yo le estoy mandando, ¿no? Por supuesto que revisa todo, pero, o sea, ya tiene pues un foco muy importante en donde tiene que hacer pues una evaluación mucho más precisa. Y por último, pues hacemos una explicación de qué es lo que encontramos, ¿no? O sea, identificamos, oye, encontré esto, encontré el otro, y ahora te puedo decir que tu dolor que me hablas de esto viene de esta parte, por ejemplo, de un síndrome piramidal, ¿no? Que es muchas veces cuando tenemos una compresión del nervio ciático, que es la falsa ciática, y que a veces pensamos que es un nódulo de endometriosis, porque me diagnosticaron en la resonancia magnética, pues endometriosis en el ovario, que tengo un endometrioma, ¿no? Y entonces ya lo relacionamos ahora con un nódulo en el nervio ciático, ¿no? Y muchas veces eso no es así, muchas veces pues tenemos un problema muscular, un problema que no tiene que ver con endometriosis, que puede ser potenciado, ¿no? Por la endometriosis, pero que no es una causa directa. Entonces ya le explico, mira, tu dolor, este viene de este lado y el tratamiento es este, ¿no? O sea, el tratamiento tal vez no es ni quirúrgico ni hormonal, ¿no? Ni con anticonceptivos, sino más bien fisioterapia o a lo mejor con algología. O sabes que también identifiqué que tenemos datos de intestino irritable, entonces ve con gastro para que dé tratamiento a la parte de gastro. O sabes que también identifiqué que hay problemas de uro, que hay incontinencia urinaria, que hay a lo mejor urgencia urinaria. Entonces, esto pues va a mejorar tal vez con la fisioterapia, pero si no mejoras, pues hay que hacer estudios de neurourología para ver si no tenemos algún tema en la conducción. Entonces, como ves, es un sistema complejo, ¿no? Que va por escalones, no va por pasos. Entonces, primero hacemos la evaluación de todas las cosas, vamos identificando y después vamos dando tratamientos de menos a más, siempre intentar ser lo menos invasivo, ¿no? Intentando evitar pues procedimientos quirúrgicos repetidos o que la paciente tenga pues tratamientos que no son necesarios. Excelente, muchas gracias. De verdad que esto me rompe en la idea que venimos trabajando desde el activismo o desde la información, porque siempre solamente le decimos a la paciente que necesitan o un ultrasonido o un mapeo,
y que con eso encuentres endometriosis y que con eso ya llegaste al diagnóstico, ¿no? Realmente creo que tenemos que seguir desaprendiendo para volver a aprender y esto a mí me abre por completo, ¿no? Espero que esto pueda servir para las chicas que no se conformen con una consulta tan cortita, tan directa, así como de tú vienes y me estás diciendo que tienes endometriosis y yo te voy a ver endometriosis, ¿no? Sino que un médico como tú y como muchos que también están, como el doctor Mejía, por ejemplo, ¿no? Que pueden abrir este panorama de encontrar todo y unir el rompecabezas. Para eso creo que están ustedes, ¿no? Para ayudarnos a unir esos rompecabezas que nosotras no podemos, ¿no? Porque vamos, como dices, de un lado a otro y al final pudiera ser que la mitad de los síntomas son endometriosis y la otra mitad son otros diagnósticos y que todo requiere la misma atención, la misma importancia, ¿no? Ni una más ni una menos, todo se atiende por igual. Derivado, hablando del tratamiento, siempre hay una disyuntiva en todo el tema en que si es sí o sí necesaria la cirugía, porque desconozco realmente hace cuánto tiempo se hace la decisión de endometriosis. No he encontrado como datos muy claros de cuándo empieza, pero tengo como muy consciente que tienen muy poco tiempo en México, hablando en México, que se aplica la decisión de la endometriosis. Esto quiere decir que aún falta que siga evolucionando el tratamiento y que se siga adaptando conforme a lo que van necesitando las pacientes, porque no todo se va aprendiendo en 10, 5 años. Contigo he visto y he escuchado que hablas de esta importancia de la cirugía de endometriosis no siempre es el primer tratamiento y no es para todas. Si lo vamos a abordar de este tema para ir directo hacia lo hormonal, así como del más al menos, porque esto siempre las pacientes vamos, necesito ya cirugía. Si ya tengo endometriosis, ya necesito cirugía. ¿Cómo le explicas a la paciente cuándo sí, cuándo no ocupa cirugía? Entiendo que dices que vamos del menos a más de los tratamientos invasivos, pero ¿qué pasa o cómo rompes este paradigma con las pacientes de que ya llegan con la idea de que van a necesitar cirugía? Sí, fíjate que eso es lo más complejo y por eso las consultas son como las más largas, ¿no? O sea, es que es imposible pues dar una consulta de todo lo que te acabo de contar en 20 o 30 minutos, ¿no? La realidad es que muchas pacientes llegan justo como me lo cuentas, literal ya viniendo a, oye, ya me dijeron, ya traigo una resonancia magnética de Jenny Fernández, que es la mejor radióloga del país, y dice que tengo adenomiosis, entonces necesito que me operes, ¿no? Y bueno, lo primero es que hay que tener un contexto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres? En mi consulta yo trabajo en base a los deseos, perspectivas y metas de la paciente. Entonces, dependiendo de lo que la paciente tenga, desee y esté buscando, pues yo le voy a ofrecer todas las cartas sobre la mesa. Siempre va a haber, pues, todas las opciones. Incluso no hacer nada es una opción. No es la mejor opción, pero es una opción. Y pues cada una de ellas tiene ciertos beneficios y ciertos riesgos y yo con la paciente decido en conjunto, pues cuál es el que ella quiere caminar y yo la acompaño durante ese camino, pues explicándole cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Pero por supuesto que, pues muchas veces la cirugía no va a ser la primera opción en las pacientes y esto viene muy bien descrito en la literatura. Si tú escuchas hablar nuevamente a mi maestro, el doctor Marcello Ceccaroni, dice que un muy buen centro de endometriosis o de dolor pélvico debe de operar pues entre un 10 y un 15% de las pacientes que ve. Esto quiere decir que no todas las pacientes que tienen endometriosis reciben una cirugía de primera instancia. Y él, pues, opera muchas pacientes, pero porque ve muchísimas más pacientes que no ameritaron tratamiento quirúrgico. Y bueno, mira, yo te voy a explicar cuáles son las indicaciones quirúrgicas que hay de forma directa, o sea, que necesitan cirugía de primera instancia. Y la primera es una paciente que tiene deseo de embarazo en breve, o sea, que se va a embarazar de aquí a 6 meses, que ha intentado embarazarse y no lo ha logrado, y que biología de la reproducción ya la valoró junto a la pareja, o sea, ya hicieron todo el protocolo de biología de la reproducción, espermatobioscopía, valoración de reserva folicular, ver todos los factores tubárico o peritoneal, del cervix hormonal, etcétera, y que ya vieron que sin cirugía va a ser muy difícil que ellos logren un embarazo, ya sea espontáneo o con una técnica de reproducción asistida. Esa es la primera indicación, ¿vale? Si la paciente no tiene deseo de embarazo en breve, y yo opero a la paciente, existe un riesgo de que la enfermedad vuelva, ¿no? Y pues entonces la cirugía no le va a dar el máximo beneficio. Por supuesto que pueden mejorar sus síntomas de dolor, pero nuevamente estamos hablando que el deseo de la paciente es embarazo. Por eso te hablaba desde un principio, trabajo en base a deseos, perspectivas y metas de la paciente. Entonces, en la paciente que tiene deseo de embarazo y que biología de la reproducción decide que es necesaria la cirugía, nosotros hacemos una cirugía de excisión conservando las estructuras para que se logre el embarazo, mejorar la probabilidad de un embarazo, ¿vale? Esa es la primera indicación.
Número dos, la segunda indicación es cuando algo está poniendo en riesgo la vida de la paciente, ¿vale? O sea, un nódulo en intestino que está invadiendo más del 50% de la luz, quiere decir que pues vamos a tener un riesgo de que ese intestino se tape, se ocluya y pues que tenga que entrar a una cirugía de urgencia, ¿no? O sea, para pues evitar complicaciones graves. Cuando tenemos un nódulo en el uréter, que es el tubito que lleva la orina del riñón a la vejiga y que lo está comprimiendo, y al estar comprimido, pues la orina no tiene por dónde salir y ese riñón se está inflamando, se llama hidronefrosis, ¿vale? Y ese riñón se está muriendo. Entonces, ahí lo primero que hay que hacer es hablarle a Uro, que la vea a Uro, le ponga unos catéteres ureterales y eso nos da tiempo a protocolizar todo, ¿no? Hacer una resonancia magnética, evaluar todo y poder entrar a una cirugía y pues salvar ese riñón. O cuando tenemos un endometrioma en el ovario de más de 10 centímetros, porque se convierte en una clasificación que nosotros hablamos en radiología o en ecografía de un ORAS-3, que tiene un riesgo de un 10% de que ese tumor sea cáncer. Aunque tenga características de endometrioma, si mide más de 10 centímetros, la probabilidad de que tenga cáncer, pues es un 10%, y eso ya te dice que tienes que hacer una cirugía para quitar. ¿Ok? Entonces, como ves, la segunda es cuando algo, lo que sea, que está poniendo en riesgo la vida de la paciente, es una indicación quirúrgica en breve, no urgente de mañana, pero sí en breve. O sea, que ya tenemos que planificar la cirugía en un mes, 2 meses, 3 meses, ¿vale? Y pues ahí, por supuesto, que también vemos la parte reproductiva, porque esto no es frecuente que suceda en mujeres muy jóvenes, pero puede suceder y también tenemos que ver, pues obviamente, que tenemos que operar y que tenemos que hacer antes una criopreservación de óvulos o de embriones, ¿no? O hacerlo en breve, porque esta parte de reproducción pasa a segundo plano, pero no se olvida, ¿vale? O sea, tenemos que seguir viendo, pues, la parte reproductiva de la paciente porque la tenemos que ver como un todo, ¿ok? Y número tres, cuando nosotros tenemos pues a una paciente que está en tratamiento médico, o sea, que le inicie tratamiento hormonal, ¿vale? Para la endometriosis, pero también que le inicie tratamiento para el síndrome miofascial pélvico y que también le inicie tratamiento para la cistitis intersticial, le inicie tratamiento para la congestión venosa pélvica y para todos los generadores de dolor, o sea, una evaluación completa, integral de todos los generadores de dolor y a pesar de ese tratamiento que le estoy dando, la paciente no mejora tanto como estamos esperando, entonces es una indicación de cirugía. O sea, se llama falla al tratamiento médico, pero muchas veces se confunde la falla al tratamiento médico con el te doy una hormona, la que tú quieras, y no funciona. No funcionó, la paciente sigue con dolor, la tengo que meter a cirugía. Y oh sorpresa, la meto a cirugía, le hago cirugía correcta, completa, de excisión, y la paciente no mejora su dolor o empeora su dolor a los 3 meses de posoperada. Y es ahí donde no hicimos una evaluación correcta de los generadores de dolor. Ahora, este tercer punto también tiene otra parte en la cual se especifica solo en endometriosis. Yo le doy tratamiento médico y la enfermedad crece más de lo que debería de crecer, como por ejemplo en pacientes que tienen síndrome de resistencia a la progesterona, ¿no? Que afortunadamente no es tan frecuente, pero existe, por supuesto, no es nada despreciable, un 20%. Tú le das el tratamiento médico y esperas que las lesiones no crezcan tan rápido, que crezcan entre 1 y 3 milímetros al año, pero hay pacientes que a pesar del tratamiento, esta endometriosis a los 6 meses crece 3, 4 centímetros. Entonces, hay que entrar a quitar esas lesiones porque si no, pues vamos a tener pues lesiones ahora mucho más grandes como lo que te contaba, complicaciones de intestino, vejiga, etcétera. Entonces, como ves en general, estas son las tres indicaciones para operar una paciente urgentemente, o sea, tácitamente, o sea, hablando de que la paciente se tiene que operar, ¿vale? Por supuesto que cada paciente va a tener cosas agregadas, ¿vale? O sea, cada paciente va a ser distinta. Tengo pacientes, por ejemplo, que pues tienen adenomiosis, más miomas, más endometrioma, más etcétera, y su mayor problema es el sangrado, por ejemplo, ¿no? Que tienen miomatosis, que está pues con un componente submucoso o de un tamaño muy grande y que el medicamento no está logrando parar el sangrado. Ahí, por ejemplo, cambia la cosa porque ya tenemos que entrar ahora pues con lo del sangrado uterino anormal, pues tenemos que entrar a hacer miomectomías, ¿no? Pero pues por supuesto que no podemos obviar que también tenemos que entrar a quitar todo lo demás, ¿no? Entonces ahí es cuando hay algunas pacientes que salen de esta regla o de esta norma, ¿no? Pero lo que sí te puedo contar, que es algo muy importante, son las contraindicaciones para operar a una paciente. Y que esto nos puede resumir perfectamente el por qué, pues, estoy dando estas indicaciones de cirugía. Número uno, la contraindicación principal es operar a una paciente que no ha sido evaluada correctamente
con todos los generadores de dolor. O sea, ya tengo un mapeo de endometriosis, pero no valoré si tiene síndrome miofascial pélvico, no valoré si tiene cistitis intersticial, si tiene una hernia de disco, si tiene una sensibilización central y periférica. Si yo no evalué todo eso, a pesar de que yo tenga un muy buen diagnóstico de endometriosis y yo pueda operar endometriosis, la paciente no va a tener el mejor de los resultados. Número dos, cuando yo no estoy entrenado para operar endometriosis. Aunque yo tenga un gran mapeo de endometriosis, si yo no tengo la capacidad técnica de quitar esas lesiones, aunque yo ya sepa dónde están, no las voy a poder quitar. Número tres, cuando no se trabaja con un equipo multidisciplinario quirúrgico, o sea que no tienes un coloproctólogo entrenado en endometriosis, un urólogo entrenado en endometriosis, un cirujano cardiotorácico, ¿no? Etcétera. Aunque tú tengas la competencia ginecológica de abrir los espacios, el retroperitoneo, etcétera, pues tal vez no vamos a poder quitar las lesiones de intestino, de diafragma o de vejiga con la misma seguridad que pudiera hacerlo un equipo multidisciplinario, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos una evaluación correcta. Sí, es fundamental hacer un mapeo de endometriosis, pero también es muy importante hacer una valoración de dolor. Porque ¿por qué viene la paciente? ¿Qué es lo que te contaba? O sea, la primera premisa es cuando la paciente tiene deseo de embarazo. La segunda premisa es cuando algo está poniendo en riesgo la vida. Y la tercera premisa es cuando la paciente viene por dolor. Y si viene por dolor, pues entonces la cirugía debería de ofrecerle el mejor de los beneficios a la paciente. Y si esto no es así, entonces la paciente no va a ser candidata a cirugía, por lo menos en este momento. Y primero hay que intentar hacer tratamiento médico, fisioterapia, nutrición, terapia conductual, ¿no? Valoración con gastro, con uro, etcétera. Atacar todos los demás generadores de dolor y muchas veces la paciente mejora mucho. Ahora, también tenemos que hablar de perspectivas reales, porque muchas pacientes pues buscan, la perspectiva es quítame el dolor. Y esta perspectiva muchas veces no es posible. Y no es porque nosotros no queramos quitarles el dolor, por supuesto que nosotros queremos. Pero al tener tantos generadores de dolor o al haber pasado tanto tiempo sin un diagnóstico, sin un tratamiento correcto, la paciente desarrolla pues sensibilización central y periférica y que esto es muy difícil pues de eliminar y pues mejoran mucho. O sea, a lo mejor andan en un 9, 10 de dolor y a lo mejor bajan a un 4, 5. Pues hay una mejora importante en su calidad de vida y pues vamos a tener un buen resultado, pero a lo mejor quitarlo al 100% va a ser muy complejo. Y por eso algunas pacientes que, por ejemplo, son las poquitas, el 9%, que solo tienen endometriosis o adenomiosis, por ejemplo, y les quitamos el útero, los ovarios, hacemos una cirugía radical de excisión y la paciente se le quita el dolor, pero solo es ese 9%, porque no tenía síndrome miofascial pélvico, no tenía congestión venosa pélvica, no tenía una hernia de disco, no tenía cistitis intersticial, no tenía fibromialgia, o sea, no tenía otras enfermedades. Pero caso distinto, paciente que tiene adenomiosis más todas estas enfermedades, yo le hago cirugía, una buena cirugía, y la paciente no mejora. Es lo que te voy contando, ¿no? O sea, por eso tiene como mucho sentido el intentar hacer como todas estas premisas y seguir estas contraindicaciones. O sea, si yo no soy experto en la evaluación, pues de dolor, pues lo mejor es mandarlo con alguien, porque también, pues eso es válido. O sea, en medicina no podemos ser todólogos, ¿no? O sea, tenemos tanta información de tantas cosas que por eso trabajamos en equipos multidisciplinarios y en el mismo equipo tener un experto en dolor, un experto en cirugía de endometriosis, un experto en colon, un experto en todo, ¿no? O sea, en cada una de las áreas para que pues la puedan evaluar y hacer el mejor de los tratamientos. Y por supuesto que sé que esto que te estoy contando pues es utópico muchas veces para muchas pacientes, porque esto pues implica tiempo y dinero, ¿no? O sea, una evaluación completa pues por supuesto que puede llegar a ser muchas veces cansado para la paciente e incluso el tratamiento, por ejemplo, del síndrome miofascial, pues son terapias, etcétera, tiempo, pero esto es lo que se ha visto que es mejor para la paciente. O sea, que ha tenido los mejores resultados, ¿no? Más que hacer una sola intervención. Ahora, hablemos también un poco de las cirugías que se hacen de forma incorrecta, ¿no? Porque hacer una cirugía de excisión completa es muy difícil y en México hay varios centros, afortunadamente, aunque sean pocos, pero ya hay varios, ya hay más centros que hacen una buena cirugía de endometriosis, ¿no? Eh, pero el problema es que la gran mayoría de los médicos, ¿no? No hacen cirugía de excisión. O sea, ese es el grave problema, ¿no? O sea, porque los médicos que están haciendo cirugía de excisión está perfecto, están entrenándose, haciendo cosas para hacer cirugía de excisión y pues
están ya haciendo equipos multidisciplinarios. Los grandes centros tienen disciplinarios, ¿no? Aquí en México, en Morelia, en Monterrey, en Chihuahua, en Querétaro, en Aguascalientes, en Celaya, ¿no? O sea, ya tienen centros, o sea, todos los que estamos trabajando en esto de cirugía de excisión, que somos los grandes centros, todos tenemos equipos multidisciplinarios y estamos enfocados en que la paciente mejore. Pero el grave problema son todos los otros médicos que no tienen esta formación en cirugía de endometriosis y que tampoco tienen una formación en dolor y que pues operan a la paciente con una indicación pues de que, pues sí, le mandé a hacer el mapeo y aquí está y tiene unos endometriomas y hay que entrar a quitárselos. Y solo van y le drenan los endometriomas. Ese es el grave problema, porque también, pues esa paciente se condena a una segunda cirugía. Antes teníamos el tema de la laparoscopia diagnóstica que ya está proscrita desde 2022 por la ESRE, que decía que pues no debemos de hacer una laparoscopia diagnóstica porque condenas a la paciente a hacerle una segunda cirugía, pues de una cirugía real, una cirugía completa, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos el mapeo de endometriosis. Bueno, perfecto. Ahora obtener el mapeo de endometriosis es muy sencillo. Todo el mundo sabe que con Jenny Fernández pueden hacerse una resonancia de una muy alta calidad y esa la hacemos en todo el mundo. Todas las pacientes, hasta ellas solitas, se mandan a hacer el mapeo de endometriosis. Pero lo importante es hacer una evaluación y un diagnóstico correcto de cuándo sí necesita cirugía y cuándo no necesita cirugía. Y una vez que tienes una indicación correcta de cirugía, pues tienes que entrar con médicos que se dediquen a hacer cirugía de endometriosis. Porque si no, pues tengo pacientes con 5, 6, 7 cirugías, ¿no? Abiertas, laparoscópicas, robóticas también, porque ahora vamos a entrar con el tema también del robot, que muchas veces el robot, pues ahora se ha vuelto como una situación en la que yo soy certificado por robot y puedo operar lo que quiera. Que ya sabe hacer cierto procedimiento, o sea, el robot no opera solo. El robot hace lo que tú le pides, o sea, tú mueves las manos y el robot emula tus movimientos. Entonces, no por tener una certificación en cirugía robótica significa que ya sabes operar endometriosis, ¿no? A lo que voy es que muchas veces se busca tener cierta parte de conocimiento y está bien tomar cursos y entrenamientos, pero tienes que tener pues una curva larga de aprendizaje, un gran equipo multidisciplinario, una evaluación correcta de la paciente para lograr los mejores resultados, ¿no? Y en este punto creo que esa es la parte más importante y más preocupante porque, pues te digo, afortunadamente, pues los grandes centros de endometriosis pues trabajan en conjunto para lograr pues que la paciente no solo pues se vea de forma de solo endometriosis, ¿no? Sino el tema es que muchas veces los otros médicos que están haciendo este intento por obtener el recurso de operar endometriosis, por ejemplo, operar con robot, pues solamente tienen esa formación en operar endometriosis, ¿no? Y pues por el otro lado, la otra cara de la moneda, los que no tienen la formación y que les enseñaron que operar endometriosis se debe hacer por cirugía abierta, pues ahí es donde tenemos un grave problema, ¿no? Pero nuevamente yo no creo que sea una situación pues de que el médico no quiera hacer lo mejor por la paciente, sino más bien no tiene el conocimiento, no tiene el recurso, no ha tenido las oportunidades que los que sí hacemos esas cosas, pues tuvimos, ¿no? O sea, tal vez no todo el mundo tuvo los privilegios como yo de poderse ir al extranjero varias veces, tener formación pues costosa, perder pues mucho tiempo de familia, de diversión, etcétera, ¿no? Para poder obtener este recurso. Entonces, el médico intenta hacer lo mejor por la paciente con los recursos, tanto técnicos, conocimientos, etcétera, que tiene, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de continuar haciendo difusión de que esta enfermedad, pues, tiene que ser tratada por especialistas, ginecólogos, coloproctólogos, urólogos, etcétera, con formación en endometriosis, ¿no? O sea, que se dediquen al tratamiento pues, específico de endometriosis y también pues que tenemos que valorar no solo la endo, sino el dolor pélvico crónico como tal. Muchas gracias. De verdad que también esta parte que dices, la importancia de ya no hacer las cirugías de laparoscópica como diagnóstico, ni las cirugías abiertas, porque claro que van generando adherencias, van generando fibrosis y van modificando la anatomía, ¿no? Y que cada vez que la paciente requiera una nueva cirugía para ustedes se vuelve un reto, va aumentando el nivel de dificultad, ¿no? Y sobre todo, pues para las pacientes va a ser mucho más difícil. Creo que me queda claro que preguntarte cómo llevas el proceso posquirúrgico, posttratamiento, pues ya sería como repetitivo, porque si bien tú sabes todo el inicio de la paciente, sabes todo el proceso de la paciente, pues claro que vas a entender cómo va a ser el proceso postquirúrgico, posttratamiento, cualquier tipo de tratamiento, fertilidad, hormonal, ¿no? Pero a mí me surge aquí una pregunta que me gustaría hacerles a cada uno. Lo que voy a ir preguntando es,
Para ti, ¿qué tan importante es la escucha, la empatía, el creerle a la paciente sin importar el proceso en el que esté? Porque también creo que hay una alza no solamente de pacientes que están llegando con médicos que no son expertos, también hay una alza de pacientes que se están quedando estancadas después de una cirugía, después de un tratamiento, que están siendo pues invisibilizadas porque pareciera que como ya te di todas las herramientas, pues tú ya tienes que poder, o tú ya tienes que estar bien, o tú ya no tengo ningún reto contigo, ¿no? ¿Cómo es para ti esta parte de la escucha, de la empatía y de validarlas y de comprender que pues también algunas en sus contextos te van a seguir todas, otras te van a seguir ahí al tanteo, ¿no? Así como dame chance un pasito a la vez, otras que pudieran hacerlo todo. ¿Qué es para ti importante también de esta parte de la paciente en lo que puede, pues en la parte de nosotros como responsabilidad para contigo? O sea, tú ya cubriste la tuya, pero ¿cómo es para mí el que yo te diga, que me estás dando 10 especialistas, lo sé que los necesito, me da chance de uno en uno, para ti estaría mal? O que te diga, ¿sabes qué? No creo en esto, no creo en las hormonas, pero sí quiero seguir contigo en el resto de los tratamientos. Oye, ya me operaste y todo, pero sigo sintiendo estas molestias. ¿Me vas a creer? ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a canalizar? ¿Cómo lo llevas tú? Sí, pues bueno, esa parte, como yo te contaba, pues nosotros trabajamos en otra forma. O sea, la medicina antes era vertical, ¿no? O sea, el médico decía, tienes que hacer esto, esto y se acabó. Y hoy la medicina es transversal. La medicina, nosotros le decimos qué es lo que puede, o sea, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, pero podemos hacer esto, esto y esto y esto. ¿Y tú qué quieres hacer, no? O sea, y dependiendo de eso, pues nosotros las acompañamos. Por supuesto que hay que escucharlas. Yo creo que tú eres un fiel ejemplo de la situación de la escucha, ¿no? O sea, en cuanto la paciente te dice qué es lo que tiene. O sea, la paciente te está contando literal qué es lo que está pasando con su cuerpo. O sea, cosas que le llaman la atención, que nuevamente muchas veces nosotros, si no estamos con el entrenamiento en cuanto a dolor, de identificar otras cosas, etcétera, pues tal vez lo vamos a escuchar, pero no le vamos a tomar importancia. Y nuevamente, nosotros, nuestro trabajo es unir los puntos. O sea, tú me vas contando qué te va pasando y yo voy haciendo pues esta integración de este conocimiento que tengo a una aplicación directa con la paciente. Oye, es que siento una presión aquí y acá, oye, es que sabes qué, que el tampón se me salió, oye, es que, o sea, cositas que a lo mejor parecieran como, pero en realidad tienen un sustento clínico que nos van a dar el diagnóstico de la paciente y después las exploramos y damos con el diagnóstico, ¿no? Así funciona la medicina. Entonces, en el tratamiento postoperatorio, nosotros siempre debemos de hacer una evaluación, pues clínica y debe de ser objetiva porque sí tenemos toda una batería de estudios o de pruebas diagnósticas que son platicar con la paciente, preguntarle ciertas cosas en los cuales nosotros hacemos una evaluación de la calidad de vida pre y posquirúrgica, ¿no? Hacemos una evaluación del dolor, una evaluación de su sistema, pues, nervioso, una evaluación de, pues, a lo mejor unos síndromes que se llama catastrofización, problemas neurológicos, problemas que nos pudieran hablar, por ejemplo, de depresión, ¿no? Entonces, todas estas cosas nosotros lo tenemos que evaluar, tenemos que escuchar a la paciente y tenemos que hacer un tratamiento, ¿no? Porque, pues, si no tenemos en cuenta todos los factores, pues tal vez la paciente, pues como tú dices, se va a sentir invalidada, se va a sentir, pues, con gaslighting, ¿no? O sea, este es el tema, ¿no? O sea, pero nuevamente yo lo creo que es una situación en la que pues también hace falta mucho conocimiento por parte del médico. O sea, porque mira, las pláticas de Juan Diego Villegas y de Jorge Carrillo en Estados Unidos siempre hablan de que solamente un porcentaje bien chiquitito de los médicos se interesa por el dolor pélvico crónico y que quiere ver a pacientes con dolor pélvico crónico. Porque son pacientes que muchas veces no van a tener una cura, YOLO, ¿sí? O sea, son pacientes que van a mejorar su calidad de vida, pero que no vamos a poder curar. O sea, que no vamos a poder quitarlo al 100%. Entonces, muchos médicos pues no quieren verlo y también es correcto, yo lo sé, médicos que no lo quieren ver y está bien, pero para eso existimos los que sí queremos, ¿no? O sea, acudir pues con los médicos que sí están enfocados en esta área y pues explicarle cuáles son los alcances de mi tratamiento, ¿no? Y como lo que te contaba, hay pacientes que no quieren, por ejemplo, tratamientos hormonales, ok, o sea, yo no tengo tema, pero yo sé que el tratamiento hormonal le va a ayudar para cierta cosa, o sea, para la adenomiosis, para la endometriosis, ¿no? Y por eso te digo que en la consulta a veces me tardo mucho tiempo, a veces son consultas de 2 horas, a veces de 3 horas, más cuando ya vienen con plan de que las quieren operar o que les dijeron cierta cosa que estaba incorrecta, porque ya les empiezo a, o sea, vamos, ya traen la resonancia, ok, sí, tienes una enfermedad aquí, aquí, aquí de endometriosis, pero ya les hago la valoración y le digo, mira, ¿sabes qué? También tienes síndrome miofascial pélvico, ¿y qué crees? Que las hormonas no le hacen nada al síndrome miofascial pélvico.
Oye, ¿sabes qué? Que también tienes una cistitis intersticial. ¿Y qué crees? Que las hormonas no le hacen nada a la cistitis intersticial. La fisio puede mejorar un poco, tal vez un 60-70%, pero si no mejoras mucho, hay que ir con uro para que te dé tratamiento para la cistitis intersticial y a veces se hacen cistoscopías, aplicaciones de Botox. O sea, hay otros tratamientos que no necesariamente el medicamento o la cirugía de endometriosis van a mejorar estas cosas. Entonces, por eso tienes que ir pues viendo, o sea, cuáles son las cosas que le vas a ir dando dependiendo del contexto de cada paciente, ¿no? Y por eso te decía que es como un tratamiento escalonado, yo. O sea, empiezas con toda la parte de endometriosis, sí, va, empezamos con tratamiento hormonal, empezamos con cambio de estilo de vida, con una dieta antiinflamatoria, ¿no? Pero también al mismo tiempo iniciamos con la parte de fisioterapia, porque muchos pacientes tienen síndrome miofascial pélvico y también algunas cosas de uro. Entonces, la parte intestinal va a mejorar un poco con la alimentación y el cambio de estilo de vida, dieta y ejercicio. La fisioterapia nos va a ayudar también a que disminuya el dolor durante la menstruación, ¿no? Generado por la adenomiosis o la endometriosis, pero tengo que darle tratamiento hormonal, porque si no, pues va a seguir con dolor y ese síndrome miofascial pélvico se va a volver a presentar porque se va a volver a contracturar. Entonces, como ves, es un engranaje. O sea, vamos poniendo paso a paso a paso y vamos armando qué es lo mejor para el paciente y pues por supuesto que muchas veces necesitaríamos de hacer de todas las cosas, pero si no se puede al mismo tiempo, pues vamos poniéndole, oye, mira, yo creo que este es el camino en donde vas a mejorar lo mejor un 40, un 50%. Sale, ya lo hicimos. Te veo en 3 meses para ver cómo vas y a lo mejor el siguiente mes agregamos ahora al uro o al gastro o al algólogo y te agrego un 20%, ¿no? Y entonces vamos mejorando poco a poco con la paciente que no tiene los recursos o la oportunidad de hacer ciertas cosas, ¿no? Siempre y cuando no se ponga en peligro la vida de la paciente. ¿Sí? Porque también me ha tocado pacientes, por ejemplo, que nosotros les decimos, oye, es que traes un nódulo en el recto de 8 centímetros que está invadiendo raíces nerviosas sacras, necesitas cirugía. Y te dicen, no, es que encontré un coso herbolario de no sé qué, me lo van a mandar de Perú y con eso me voy a curar, ¿no? Entonces, ahí también, o sea, hay cosas que no, o sea, por supuesto que uno lo primero que tiene que salvaguardar es la vida de la paciente, ¿no? Puede respetar la autonomía de la paciente, pero no puede ser cómplice de una situación en la que sabes que va a ir a algo funesto o algo malo, ¿no? Entonces, tienes que tener todas las puertas abiertas y decirle, mira, o sea, por ejemplo, con los hormonales, o sea, este es el hormonal que es el mejor para ti. No existe un hormonal mejor para la endometriosis. Existe un hormonal mejor para la paciente, porque tienes que saber otra vez contexto, cuánto pesa, es fumadora, tiene hipertensión, tiene varices, o sea, qué otras cosas tiene para poderle ofrecer qué medicamento, ¿no? O sea, oye, sabes que yo padezco de depresión ya de base, entonces pues no le puedo dejar un anticonceptivo que le aumente la depresión, o sea, tienes que ir buscando, ¿no? Y hay pacientes que te dicen, oye, es que no quiero tomar hormonas. Ok, o sea, hay pacientes que, bueno, les das chance y dices, bueno, no quieres tomar hormonas, de acuerdo, pero hay que hacer un seguimiento más estricto. Pero por supuesto que tienes que hacer nutrición, fisioterapia con el uro, con el gastro, etcétera, ¿no? Y está bien, y hay pacientes que mejoran, hay pacientes que no mejoran tanto, ¿no? Y pues otra vez vuelves a hacer esta educación de la paciente, porque ese es nuestro trabajo, educar a la paciente en los temas que necesitan ser desmentidos, ¿no? Todos estos mitos que existen de a las hormonas, a la cirugía, a la fisioterapia, a todo siempre va a haber un rechazo de cualquier grupo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, darles información, empoderar a la mujer con información y que ella pueda tomar decisiones debidamente informadas. Y mi trabajo es acompañarlas en este camino, ¿no? Ese es como como nosotros trabajamos, ¿no? O sea, al final, pues ese es el objetivo, que la paciente se sienta, pues, bien. Muchas gracias. De verdad que esto va a sumar mucho y espero que esto pueda impactar desde la perspectiva real y no desde una perspectiva de marketing y una perspectiva de falta de evolución a la misma enfermedad de los tratamientos, porque nos seguimos quedando atrás. O sea, yo te escucho y me estoy como desaprendiendo algunas cosas, ¿no? Que dices, estoy informando mal. Quizás no hacemos lo que podemos, pero tenemos que ir aprendiendo. Y que este video pueda servir no solamente a los pacientes, sino a cualquier especialista que te vea que se puede evolucionar, que se puede mejorar y que tenemos que, o sea, como paciente, aunque yo, por ejemplo, estoy operada, yo soy ese porcentaje, ¿no? Como que de con secuelas de, ¿no? Que hay cosas que no se atendieron, que faltan atenderse. Y he escuchado a muchos pacientes que dicen, la cirugía no funcionó, la enfermedad volvió. Yo no sabía de la resistencia a la progesterona y sé de algunos casos de mujeres que le vuelve la enfermedad como muy constante y nadie le explica eso. O sea, y ese es un tema que a mí ahorita me voló por completo y digo, creo que tenemos que expandir esos temas para romper otros mitos, como bien lo dices, ¿no? Eh,
De verdad que te agradezco mucho esta información. Yo sé que el tema de la endometriosis es amplio y quisiéramos hablar todo y más. Espero que puedas acompañarnos en otros videos, con más información. Yo personalmente te agradezco porque tú me has ayudado en el tema del dolor y sé que a muchos pacientes también les has ayudado, que de verdad nos abriste muchos horizontes y nos validaste y que nos sigues acompañando y sobre todo con tu equipo, un equipo que ha sido de verdad maravilloso, que es empático, que está ahí y que afortunadamente hay como esta unión entre todo tu equipo, ¿no? Que hay esa comunicación y que siempre van a saber cómo vamos avanzando. No sé si quisieras dejarnos un último mensaje para las pacientes, para quienes nos van a estar viendo. Sí, claro. Bueno, mira, primero que nada agradecerles a todas las pacientes por la confianza, ¿no? Agradecerles a mi equipo también por este compromiso de seguir estudiando, trabajando en pos de las pacientes, ¿no? Y también quiero hacer un homenaje a mis maestros, porque esto no es algo que yo haya descubierto, no es algo que yo descubrí el hilo negro, ¿no? O sea, yo quiero agradecer mucho, pues, al doctor Marcelo Chicaroni, que es mi mentor, mi hermano, ¿no? La doctora Carlota Sorsi, que fue la que me inició en el ultrasonido de endometriosis, que ellos han sido pues como mis pilares importantes en cuanto a la parte de endometriosis. Y Marcelo ahora está haciendo otra nueva rama de la ginecología, la neuroginecología, que justo está integrando esta parte del dolor pélvico crónico, etcétera, ¿no? Y como te contaba también a mis maestros de algia, ¿no? El doctor Juan Diego Villegas, el doctor José Dubán, el doctor José Darío, el doctor Jorge Carrillo, que él es uno de los expresidentes de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico Crónico en Estados Unidos. Gracias a ellos, yo he podido obtener este conocimiento y poderlo integrar a mi práctica clínica y poder ayudar a más pacientes, ¿no? Porque ese justo es el objetivo de, pues, haber estudiado tanto, ¿no? Y seguir trabajando en pos de las pacientes, ¿no? O sea, que todo este conocimiento no se quede, pues, solo en el papel o en el libro, ¿no? Que se quede pues en donde debe de ir en la paciente y pues seguir educando, ¿no? O sea, seguir haciendo pues difusión de que la endometriosis, el dolor pélvico crónico son enfermedades que a pesar de que no tenemos pues toda la información y que todavía falta mucho por estudiar y descubrir y como tú dices, seguir evolucionando, pues hay gente, habemos personas que pues nos dedicamos a justo buscar, a estudiar, a que si hay algo nuevo, ¿no? Para que la paciente pues tenga los mejores de los resultados.